Hola, hoy en Más para ti vamos a hacer una sandía en jabón artesanal. Soy Andrea Sandoval y los voy a acompañar a realizar este lindo proyecto. Los materiales para el día de hoy son base para jabón de glicerina transparente, fragancias cosméticas, dióxido de titanio cosmético, podemos utilizar colorantes para jabones líquidos, glitter cosmético, un molde, una fuente de calor y envases termorresistentes. Bueno, para iniciar nuestro proyecto lo que vamos a hacer es cortar en pequeños trozos nuestra base para jabón de glicerina. Ella normalmente viene con un recubrimiento que si no la vamos a utilizar en su totalidad, entonces volvemos y la cubrimos. Vamos a cortar en trozos muy pequeños para que sea mucho más fácil fundirla y no pierda propiedades y no se nos reseque. En este caso vamos a elaborar una sandía en la que vamos a utilizar tres colores. Vamos a utilizar verde, vamos a utilizar blanco y vamos a utilizar rojo, rosado o fucsia. Bueno, vamos a ir cortando en pequeños trozos. Vamos a utilizar un envase termorresistente, es muy importante para evitar accidentes. Y una fuente de calor. En el caso de la fuente de calor, sí les recomiendo que sea una estufa o una hornita eléctrica, ya que si de pronto se nos llegara a desbordar nuestra base, pues no correríamos ningún riesgo. Si lo vamos a hacer en gas, entonces en ese caso podríamos utilizar también el baño María o lo podemos también hacer en el microondas, pero cuidando que la temperatura no se aumente demasiado. Entonces voy a utilizar un envase termorresistente y voy a poner mi base ya cortada en pequeños trozos, la voy a poner a temperatura baja a fundir lentamente, de esta manera. ¿Listo? También es muy importante que tengamos diferentes recipientes de acuerdo a la cantidad de colores que vayamos a hacer. Y la parte de base que no vayamos a utilizar, siempre es importante protegerla en el empaque donde viene y de esta manera más adelante la podemos volver a utilizar, si no vamos a ocupar pues la cantidad total. Bueno. Vamos a utilizar un molde, en este caso yo voy a utilizar un molde cuadrado para sacar mi proyecto, que es este que tengo aquí. Este molde no es necesario de pronto ponerle nada, ningún tipo de desmoldante, pero sí le voy a poner un poco de alcohol para, digamos, sanitizarlo completamente. Este es el molde en el que voy a utilizar. Voy a empezar a construir capas de abajo hacia arriba, siguiendo como el orden de colores de una sandía, que en este caso sería verde para la cáscara. Voy a poner una intermediación blanca y el resto lo voy a poner, como les decía, puede ser rojo, fucsia o rosadito. ¿Listo? Entonces, mientras que se funde nuestra base, vamos a hablar de los colores. Para los colores es muy importante que utilicemos colorantes para jabones, en este caso líquidos. La cantidad realmente se cuenta en gotas, no necesito unas cantidades muy altas, aunque lo ideal es utilizar de 2 a 3 gotas por cada más o menos 20 o 30 gramos de base. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tengo mi base prácticamente fundida. Como voy a utilizar un molde, en este caso plástico de acetato, no la fundo completamente, sino que dejo una parte para que vaya bajando la temperatura. Voy a adicionar mi colorante. En este caso voy a adicionar mi colorante verde. Como les decía, realmente se cuenta en gotas. Voy a poner solamente unas goticas porque quiero que la parte de abajo sea translúcida.
así como lo vemos en nuestro proyecto ya terminadito. Antes de pasarlo al molde, voy a utilizar también mi fragancia. En este punto también voy a poner fragancia. Recordemos que las fragancias tienen que ser cosméticas. Voy a utilizar aproximadamente 10 gotas por cada 100 gramos. Esa es como la medida para fragancias cosméticas. De pronto, si yo quiero que la base o que mi jabón tenga más olor, voy a tratar de conseguir fragancias que la intensidad de olor sea más alta en lugar de agregar más cantidad, porque aunque son productos cosméticos, sí corremos el riesgo que de pronto nos genere una alergia. Entonces voy a hacer mi primera capa. Voy a poner mi capa de verde y voy a esperar que seque completamente. Aquí en este punto es muy importante que dejemos secar. Si de pronto noto que hay burbujas, entonces pongo un poco de alcohol para que el acabado sea un poco más prolijo, ¿cierto? Entonces en este punto es muy importante que esperemos aproximadamente una media hora, 40 minutos para que seque completamente. Una vez que haya secado la capa verde, entonces continúo poniendo mi capa blanca, nuevamente vuelvo y espero aproximadamente 30 minutos, 40 minutos y completo mis capas. Siempre el procedimiento va a ser el mismo, la única diferencia es que entre cada capa, antes de pegarla, voy a pulverizar alcohol y voy a esperar que la siguiente capa no esté demasiado caliente, porque si está demasiado caliente, entonces lo que voy a hacer es que se va a fundir la capa de abajo. Por eso es muy importante que la dejemos secar completamente y que pongamos alcohol y la siguiente capa no esté demasiado caliente. Yo aquí tengo ya previamente adelantado mi bloque con las 3 capas, como lo podemos ver acá, la capa verde, la capa intermedia blanca y la capa que puede ser roja, rosada o fucsia, porque recordemos que la sandía pues puede ser de esos tonos, ¿cierto? Me pueden encontrar en Instagram como @swapstockjabones. Bueno, vamos a continuar. Entonces en este caso, cuando ya mi bloque está completamente seco, aquí aproximadamente han pasado unas 2 horas donde ya mi bloque está seco y las capas están bien fijas entre sí, que eso es muy importante, puedo proceder al corte. Normalmente de este bloquecito, que tiene aproximadamente unos 400 gramos, yo puedo porcionar 4 jabones. Entonces lo que hago es que voy al centro. Puedo utilizar un cuchillo, hago presión y empiezo a cortar. Si de pronto queremos hacer este proyecto con niños, es muy importante que no manejen ni la estufa ni el cuchillo. El resto del proyecto sí nos pueden ayudar, porque es muy divertido para hacerlo con nuestros niños en casa. Bueno, entonces nuevamente cada uno de los bloquecitos lo voy cortando para obtener pastillas de aproximadamente 100 gramos, que es como el tamaño, digamos, ideal de un jabón. Y voy sacando mis jabones así porcionados. Y si quiero, puedo también cortar en triángulos para darle un poquito más de realismo a nuestra sandía. Y así nos ha quedado nuestro proyecto terminado de sandías en jabón artesanal.